porque hemos ido tras metas humanas o metas guiadas por nuestro corazón, por nuestras emociones, pero esto fue permitido por Dios para que su iglesia aprenda que en esta nueva década no tiene que moverse por emociones, sino tiene que moverse bajo la guía del Espíritu Santo. Debe moverse bajo la sabiduría y la revelación de Dios. Si no, perderemos otra década cuando lleguemos al 2030. Por eso nos esforzaremos muchos, pero no seremos la iglesia que Dios desea que seamos. Ni seremos de influencia ni de impacto en una sociedad que cada día está más atribulada y nada es lo que parece. Dios va a trabajar en las fallas de carácter que tenemos nosotros. Dios va a trabajar en las fallas de carácter que tiene su iglesia, especialmente el liderazgo, porque son esas fallas de carácter que son las que han estado impidiendo que la iglesia avance a nuevos niveles de conquista sobre una sociedad. Por eso 2020 es un tiempo donde Dios quitará viga de nuestros ojos. ¿Sabe para qué? Para que nosotros podamos ver con claridad. Y si todavía nos queda irritado, nos va a poner colirio santo para que podamos ver como Él ve. Y lo que tenemos que ver hoy más que nunca es que la cosecha está lista. Hoy más que nunca la cosecha está lista, pero la cosecha que Dios ha preparado solo se ve con nuestros ojos espirituales. Porque a veces nosotros pensamos como los discípulos, pero Señor, tú dices que la cosecha está lista, pero no es tiempo para la cosecha. Y Dios le dice, levanten la mirada, vean hacia arriba, vean con los ojos del Espíritu, vean con los ojos de los sobrenaturales y van a ver que la cosecha está lista. Este es un tiempo donde la cosecha está lista, pero ¿sabe qué está faltando? Obreros. Entonces, este es un tiempo donde Dios quiere preparar obreros llenos de dones, llenos de unción, pero también llenos del carácter cristiano. Por eso va a trabajar en las fallas, porque este es un tiempo donde se le van a caer las vendas mágicas que impedían que la iglesia vea correctamente. Hoy más que nunca retumban en mis oídos la oración del apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18, que dice lo siguiente: para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepas cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Hoy más que nunca tenemos que orar clamando que Dios derrame sobre su iglesia el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación para que sean iluminados los ojos del corazón para despertar a la luz de lo sobrenatural. Luz que nos va a permitir ver las cosas a través de las revelaciones y para esto nos elevará al trono de la gloria para que veamos las cosas desde una posición de autoridad espiritual y donde aprenderemos a ver las cosas de una manera totalmente diferente a como las hemos visto hasta el día de hoy, bajo la influencia del espíritu de sabiduría y de revelación. No sé si alguien de aquí alguna vez ha volado en avión y se ha asomado por la ventanilla o ha subido al 10º piso o al 5º piso y ha mirado hacia abajo. Cuando vos ves la gente chiquitita, ves las cosas en otra dimensión. A veces cuando nosotros solamente miramos desde la tierra, vemos lo natural, tenemos un problema que lo vemos tan grande que nos parece imposible de superar. Vemos un gigante difícil de vencer, pero si nosotros nos ponemos y vemos como Dios ve, ¿sabes cómo vamos a ver al gigante? Así de chiquitito. ¿Sabes qué pasa? Que cuando nosotros miramos en lo terrenal, vemos al problema, a la crisis como algo grande, difícil de vencer y nosotros, como decía los espías, nosotros nos veíamos como poca cosa, como si fuéramos langostas. Nosotros nos vemos como pequeños, pero si nosotros nos elevamos al trono de la gracia y desde el cielo vemos, nosotros vamos a ver que los problemas son mucho más chicos de lo que nosotros pensábamos. Este es un tiempo de cambiar de posición. Por eso levántate, iglesia, porque desde esa posición en que estás, no estás viendo las cosas correctamente. 20 también habla
de una mayor sensibilidad y capacidad para ver los problemas desde otra perspectiva que nos va a permitir empatizar con los que están sufriendo bajo las garras del infierno. Mire, hasta ahora hemos visto una sociedad totalmente egoísta, y donde me quiero salvar yo y que se salve mi familia, y los demás no me importa. Pero ¿sabe qué pasa? No funcionan las cosas así. Pero yo sé educar a mis hijos para que anden bien, pero el problema es de quién se van a enamorar mis hijos. ¿Cómo están siendo educados los futuros esposos y esposas para mis hijos? Entonces, si nosotros vamos a solo pensar en hacer las cosas para los nuestros y no estamos pensando que nuestros hijos van a tener amigos y van a tener sus esposos de otra gente que no sabemos cómo se están criando, cuando se casen con un adicto o sufran violencia y veamos cómo golpean a mi hija o golpean a mis nietos, uno va a sufrir. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener una mirada mucho más amplia y no solo pensar en nosotros, sino pensar en todos. Tenemos que tener una mirada como la tiene Dios. Dios murió por todos, no solo por unos cuantos. ¿Qué hubiera pasado si Dios solo hubiera muerto por el pueblo judío, por el pueblo escogido? ¿Dónde estaríamos nosotros camino al infierno? Pero doy gracias a Dios la amplitud de mirada, la amplitud del amor del corazón de Dios. Por eso yo creo que este es un tiempo en que nosotros debemos ser transformados. Y la única forma de ser transformados para pasar a un nuevo nivel de gloria mayor es, como dice 2 Corintios 3:18, es estando en intimidad con Dios, estando cara a cara, viendo el reflejo de su gloria como si estuviéramos mirando hacia un espejo. Entonces, de esa misma manera somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Dios por el Espíritu. Entonces, ¿sabes qué? Es ahí, en la intimidad, en los lugares elevados, buscando a Dios, donde aprenderemos también a clamar por los perdidos de manera diferente, porque nuestro corazón se ensanchará y sentirá más como el corazón de Dios al exponernos a su gloria. Yo creo que Dios está queriendo corazones ensanchados conforme al amor de Dios. Porque hasta ahora hemos visto iglesias, denominaciones con el corazón mezquino, con el corazón estrecho. Y Dios quiere ensanchar los corazones de su iglesia porque es la única forma de que una sociedad sea transformada, cuando experimente el amor de Dios a través de nosotros. Esta exposición a la gloria de Dios, esta exposición a la gloria del que está sentado en el trono, también cambiará nuestra manera de hablar, porque hablaremos de las revelaciones y no por las emociones o por las tradiciones religiosas tradicionales. Podremos hablar conforme al sentir de Dios, al sentir de su corazón, y podemos hablar una palabra profética, que es la palabra profética más segura que está aquí, es la Biblia. Podremos hablar como Él quiere que nosotros hablemos. Palabras que tengan sentido, poder para la vida, para transformar vida, porque en nuestra lengua, en nuestra boca, está el poder para la vida y para la muerte. Según lo que nosotros digamos, podemos dar vida. Imagínese a un niño, vos le dices: hijo, te amo, te quiero, estoy orgulloso de vos, sos valioso para mí, y lo alientas. Ese hijo va a cobrar vida. Pero si en vez de decirle esto le dijo: no sé para qué te tuve, no sé por qué no te regalé cuando naciste, sos un tarado igual que tu padre, entonces a ese hijo vos los marcas para muerte. Vas a ser una persona frustrada, que va a patinar en la vida, que va a buscar escaparse a través de las drogas, no va a encontrar sentido. Por eso yo te digo que esta es una década que va a estar marcada por lo que nosotros declaremos con nuestras bocas, porque nosotros somos lo que hablamos, lo que Dios habla. Nosotros somos la boca de Dios. Entonces esta década va a estar marcada por el poder de las declaraciones y decretos que nosotros hagamos con nuestros labios, y debemos declarar no de manera egoísta, pidiendo cosas para nuestra autosatisfacción, sino tenemos que empezar a hablar con poder, conforme a las revelaciones, a la voluntad de Dios. Entonces en nuestros labios estará el poder creativo, porque todo empezó con Dios hablando y el mundo creándose. Entonces esta década
es importante las cosas que hablemos. De nuestra boca tienen que salir declaraciones poderosas y filosas para golpear y penetrar el mundo espiritual, arrebatando todo lo que por años nos quitó la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Todos vamos a tener que hablar de una manera poderosa, con autoridad. Pero para esto vamos a tener que subir al monte de las revelaciones para ver y oír lo que se nos va a mostrar y lo que nos va a decir. Por eso, miren, nosotros, esta es una combinación que tiene que ir hablando. Lo que decimos tiene que ir acompañado por lo que vivimos. Si no, son meras palabras que retumban en el aire y carecen del sentido de lo que vivimos. Es como nuestras palabras tienen que tener una autoridad, y esa autoridad viene por lo que vivimos conforme la palabra de Dios. Porque si no, seremos como ese padre con un vaso de whisky y un cigarrillo en la mano que le dice al hijo: cuando salgas no fumes ni tomes. Entonces lo dice, pero no tiene la autoridad moral que lo respalde las palabras que acaba de darle a un hijo. Entonces nosotros vamos a tener que subir al monte. Pero ¿sabes qué? Todos tenemos que subir. Vamos a subir de maneras diferentes. Como si dijera, vamos a Córdoba, algunos irán en el colectivo, otros en moto, otros en auto o algunos caminando. Lo importante no es cómo vas, sino que lleguemos al mismo lugar. Entonces subiremos individualmente, pero esta vez tienes que pagar el precio de subir. Porque Dios no quiere que el tiempo, como era el pueblo judío, ¿sabe qué hacía el pueblo judío? Le decía a Moisés: sube Moisés, vos pasa 40 días allá. Y después baja y contanos lo que Dios ha dicho. Este es un tiempo donde no tienes que esperar que uno pague el precio de subir y después venga y te cuente lo que Dios está hablando. Este es el tiempo en que vos tienes que pagar el precio, buscar en oración, leer la palabra, adorar, congregarte, subir a la presencia de Dios para que Dios te dé las revelaciones. Porque cada revelación es personal. Hay revelaciones personales y esas revelaciones vienen con una asignación específica. Porque, por ejemplo, cada uno es miembro del cuerpo y cada miembro del cuerpo tiene una asignación específica. Con la mano puedo agarrar, puedo trabajar, puedo crear, puedo escribir. Con el pie puedo caminar y puedo correr. ¿Puedo caminar con la mano? Y sí, pero es difícil caminar con la mano. Es mejor caminar con los pies, ¿que no? Pero a veces, si no entendemos cuál es la asignación que tenemos dentro del cuerpo de Cristo, la asignación que no solo tenemos dentro del cuerpo de Cristo, la asignación que tenemos dentro de la sociedad. Porque si tienes un título, si tienes un trabajo, en ese trabajo, en esa profesión, en ese oficio, también hay una asignación de Dios para impactar la sociedad. Por eso es importante que nosotros estemos en el trono a los pies del Padre para recibir la revelación, la asignación que nosotros, y cuando bajemos juntos, cada uno con una asignación, con un propósito de Dios para cumplir, pero esta vez abajo debemos trabajar como equipo. Y el gran director técnico de este equipo será el Espíritu Santo. Amén. Ezequiel capítulo 1, esta es una historia que realmente me apasiona, me ha apasionado todo este año esta historia, porque lo vemos a Ezequiel, que es un sacerdote junto a los cautivos ahí en el río Quebar, pero resulta que Dios lo transforma de sacerdote en profeta, y esta era algo necesario, esta transformación, primero para que Ezequiel aprenda a moverse en la intimidad de Dios, en las revelaciones de Dios, pero también hay algo muy importante, el sacerdote no podía tocar cosas muertas o corruptas porque si no él también se contaminaba, cosas que no pasaba con el profeta no se contamina con lo inmundo, el profeta no se corrompe estando rodeado de corruptos porque es un hombre de Dios y el profeta es usado por el Espíritu Santo para llevarlo a un cementerio lleno de huesos secos, lleno de huesos muertos, porque el profeta no se contamina, el sacerdote sí, y el profeta tiene algo, no solo no se contamina, sino que tiene en sus labios la palabra para dar vida, y el Espíritu Santo le dice, profetiza sobre estos huesos muertos, y cuando Dios le declara que él profetiza y el profeta profetiza, los huesos empiezan a unirse, cobran vida y se convierte en un ejército conquistador
conquistador. Y este es un tiempo que la palabra profética que vas a soltar en tu casa, a los que estaban muertos le vas a dar vida, a los que estaban separados y peleados los vas a volver a la unidad, a la reconciliación. Este es el tiempo donde hay una gran grieta en nuestro país, donde hay mucha gente muertos en sus delitos y pecados y donde hay tanta división entre los hermanos, y necesitamos una voz profética que dé vida a lo que está muerto y traiga unidad a lo que está dividido. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Esta década es una década que estaba marcada por la guerra espiritual de alto nivel, donde debemos aprender a pelear en lo espiritual, con armas espirituales. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino con potestades, principados, huestes de maldad. Pero Dios quiere llevarnos en este tiempo de victoria en victoria. Pero para esto tenemos que aprender a pelear en lo espiritual, a usar las armas espirituales que Él ha puesto para que nosotros seamos un ejército conquistador. Será un tiempo que impactaremos el territorio enemigo. Ese territorio enemigo está dentro a veces de nuestros hogares. A veces el diablo se ha metido y ha convertido nuestros hogares en territorio enemigo. Y debemos conquistar aquellas cosas o recuperar las cosas que Dios entregó para nosotros, pero que el diablo las conquistó para su reino. Y a veces vamos a tener que luchar en territorio enemigo aún dentro de nuestras iglesias, porque en tiempos finales dice la palabra que ya está el anticristo sentado. Están los espíritus de Jezabel, aquellos espíritus de queja, de rebeldía, de división. ¿Qué podemos esperar de una grieta en el país si a veces hay grieta entre las denominaciones, entre las iglesias, entre las religiones? ¿Qué podemos esperar de una sociedad que no conoce a Dios si los que conocemos a Dios nos dividimos? Entonces, en este tiempo de guerra espiritual y para ser una iglesia que conquista, debemos movernos bajo el espíritu de sabiduría y revelación, para no dar golpes al aire, sino para discernir de dónde vendrán los contraataques del enemigo. Hay una historia en Segunda de Reyes, capítulo 6, que me encanta, porque mandaba el rey a atacar a los judíos, y el pueblo judío, el pueblo de Israel, cada vez que venía el ataque, ellos sabían de dónde venía y escapaban. Entonces el rey enemigo declaró: tengo un traidor aquí, ¿quién es el que está descubriendo mis planes? Entonces le dijeron: nadie te traiciona, lo que pasa que la nación de Israel tiene un profeta, y era el profeta Eliseo, y él sabe todo lo que vos piensas aún en tu lugar secreto, en tu cámara secreta, él lo discierne y él advierte al pueblo. Entonces vayan y mátenlo, le dice. Entonces manda miles, un ejército para rodearlo y matarlo. Y cuando lo está rodeando sale Eliseo con su criado y le dice: wow, mirá los que han venido a matarnos, pero más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y el siervo lo mira y le dice: pero somos nosotros dos. Entonces Eliseo le dice: que se abran tus ojos espirituales. Y cuando se abrieron sus ojos espirituales, pudo ver el ejército de ángeles, el ejército de los cielos, que estaba a favor de los que aman y temen al Señor. Yo quiero decirte que cuando nosotros nos movamos en las revelaciones, vamos a turbar los planes del enemigo, porque sus planes van a quedar descubiertos. Y esto traerá un nuevo despertar a estas revelaciones, a las cosas espirituales, a las nuevas generaciones, a los que están siendo formados. A esa generación, mire, esta es el tiempo, en el 20 empieza, como empezó en el desierto, Dios a formar las nuevas generaciones para pasarle la antorcha y para pasarles el manto, que son las generaciones de la conquista. Esta generación Dios le va a abrir los ojos espirituales. A estas generaciones le van a tener una gran intimidad con Dios. Estas
serán las generaciones que van a conquistar las cimas de los montes que hoy están en el poder del enemigo. Mire, hay montes, las cimas de los montes son lugares de autoridad y por años la iglesia le ha cedido la autoridad de la cultura, a los montes de la educación, a los montes de la influencia, de las redes sociales, de las telecomunicaciones. Todos esos montes están gobernados por Satanás y su reino, y eso es lo que influencia la cultura a través de la televisión. Dan modelos de moral, de vida y de un montón de cosas que influencian aún a nuestros hijos, aún a los hijos de los hijos de Dios. Por eso este es el tiempo que va a haber una generación, una nueva generación profética, una nueva generación que va a ser formada en cosas espirituales, porque a Dios se le acabó la paciencia en el 2020 de esperarte. O te pones la pila en estos próximos meses o quedas afuera. Solo los Caleb y los Josué van a moverse junto con las nuevas generaciones, pero hay una nueva generación profética que será una generación de un alto nivel profético, a la cual le van a acompañar milagros creativos. A estas generaciones Dios va a poner un cántico nuevo en sus labios. Así como una vez para conquistar Jericó tuvieron que caminar en silencio, esta vez la estrategia de Dios para estas nuevas generaciones es la adoración profética. Ellos subirán y conquistarán la cima de estos montes alabando y peleando, con una espada en las manos y con un cántico nuevo, con un cántico profético en sus labios. Y una vez así establecidos, se unirá la adoración del cielo con la adoración que estas nuevas generaciones están despertando desde la tierra, y el reino de Dios descenderá y se instalará en Argentina. Esta es una década donde veremos la gloria del Señor manifestarse de una nueva manera. Década donde Dios suelta una unción de activación al evangelismo, pero al evangelismo profético, al evangelismo sobrenatural, al cual le acompañarán grandes manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Vamos a ir caminando, estos jóvenes van a caminar por la plaza y va a pasar una señora y le dice: señora, dice Dios que deje de llorar, que su hijo que está en terapia intensiva y que los médicos han dicho que se muere, usted vaya a verlo porque Dios le da vida. Y esa mujer va a llegar y va a encontrarse, porque va a haber una generación que va a haber evangelismo profético. Una mujer va a estar sentada así sin ánimo, y va a venir un joven y le va a decir: dice Dios que tu hijo, que el que pensabas que nunca va a salir de la droga, a partir de este momento le va a tener asco. Así va a empezar a pasar, va a hacer cosas que van a ser sorprendentes. Va a haber milagros, vas a aparecer caminando por las plazas y vas a venir. Yo me imagino caminando con mis hijos y mi hijo que me diga: para papá, y señora, ese tumor que tiene en el pecho en este momento desaparece. Y yo quiero ver a las nuevas generaciones moviéndose en lo sobrenatural, y Dios está preparando porque se está cansando de esperar que las viejas generaciones se muevan en lo sobrenatural. Esta es la década de la mayor cosecha de almas de la historia de la iglesia. Para esto tenemos que dejar de ver con lo natural y levantar nuestros ojos y ver la cosecha sobrenatural que Dios ha preparado. Debes declarar con tu boca lo que veas en el Espíritu. Declara que la cosecha está lista, porque en tu boca está el poder para acceder a la cosecha. ¿Cuántas veces has querido cosechar lo mejor del amor para tu matrimonio? Decláralo. ¿Cuántas veces has querido cosechar lo mejor de Dios para la vida de tus hijos y los ves perdidos en las cosas del mundo? Decláralo. Este es el tiempo que tienes que declarar lo que quieres cosechar, porque este es el tiempo que está marcado por la boca de Dios. Así que en lo que declares proféticamente, Dios ha puesto llaves para que puedas abrir las puertas de los graneros de los cielos. Todo comienza con Dios declarando su palabra creativa.
La Biblia empieza con Dios hablando y el mundo creándose. Esta década tienes que pararte y declarar lo que va a pasar los próximos 10 años de tu vida conforme al corazón de Dios. No a corazones egoístas, no para tus malos deseos, sino que tienes que tener la revelación, lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere matrimonios unidos. Dios quiere matrimonios que formen hijos y que edifiquen familia. Dios quiere que seamos una iglesia de impacto. Empieza a declarar conforme al corazón de Dios lo que quieres ver en los próximos 10 años y lo vas a ver. Debemos declarar que lo torcido se endereza. Yo quiero decirte que todo lo que Dios creó fue perfecto. El hombre lo corrompió y lo torció. Torció y corrompió, ¿qué cosas? La familia, la economía, el gobierno, la sexualidad, y aún ha corrompido y ha torcido muchas cosas dentro de la iglesia. Pero declaro en el nombre de Jesús que en esta década todo lo torcido se endereza. Aleluya. Quiero declarar que nuestros hijos que deambulan por caminos torcidos, en este 2020 el Espíritu Santo endereza sus pasos y sus caminos y los guía al propósito de Dios. Y quiero aclararte que un hijo puede caminar por caminos torcidos, no solo cuando se droga. A veces pueden estar tan heridos y dañados en el corazón que los vemos que quieren empezar algo, quieren arrancar y no pueden. Quieren pararse en la vida y se paran y se vuelven. Están lisiados y paralíticos. Les falta propósito. Por eso Dios quiere enderezar sus caminos para traerlos a propósito.